buenas tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos, como todos los días en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Cómo estás, Caro? Muy bien, Fer, arrancando un nuevo programa. Exactamente. Bueno, y si yo te digo bolsos de López, si yo te digo aportantes truchos, cuadernos, si yo te digo, bueno, hay varias para nombrar. Bueno, estamos hablando de casos de corrupción en nuestro país. No estamos hablando puntualmente de alguien, estamos hablando de la corrupción, ¿sí? Como algo que atraviesa a la política argentina. ¿De qué manera lo hace? ¿Por qué se puede sostener? Bueno, ¿qué análisis hacemos de esta corrupción? Ayer, bueno, se dio en el Congreso un debate muy fuerte en relación a la corrupción, en este caso específicamente en relación a Cristina Fernández de Kirchner durante su gestión como presidenta. Bueno, a partir de allí la justicia, cómo se pone la mira en la justicia, en el poder legislativo. Así es. Bueno. Y bueno, hoy vamos a estar hablando con dos senadores provinciales que nos van a estar acompañando para hablar de estos casos de corrupción a nivel nacional y, por supuesto, qué está sucediendo en la provincia. Nos vamos así a comenzar el programa. ¿Es una movida política? ¿Alguien lo ideó? ¿Alguien lo pensó? ¿Se dio? ¿Cuántos meses hace que se está trabajando en esto? Centeno, ex sargento del ejército y chofer de Barata, en sus cuadernos registró durante 8 años todos los movimientos, llevando valijas, yendo a cobrar efectivo por lo menos en el cuaderno, estos cuadernos Gloria que usamos nosotros en la primaria, ahí registró pagos por 53 millones de dólares. Yo tengo mala memoria, por eso desde chiquito llevo todo anotadito en este cuaderno Gloria. Las menciones que están en los cuadernos las podemos decodificar rápidamente. Se agregó algunos datos que yo creo que van a ser cruciales en cómo va a continuar la investigación. Cuando llegaron acá y no estaba, y el fiscal le empezó a preguntar a Centeno, lo que habría dicho este hombre es que no se acuerda e insinuó que los podría haber quemado. La fotocopia no es un documento, la fotocopia es un medio perfectamente vulnerable, se puede falsificar tranquilamente, ¿no? Nunca la fotocopia es prueba directa como el documento. Y no eran solamente las coimas de Lázaro Báez, Cristóbal López, sino que acá hay todo un club de la obra pública y de los negocios vinculados con las obras de ingeniería y de infraestructura, y hay 4 empresarios que hoy están presos, que son empresarios muy importantes. Porque la corrupción existió siempre, la obra pública donde está la mayor cantidad de plata, pero la diferencia es que hay un mundo hoy en día mucho más transparente. Pero me cuesta pensar en un caso de corrupción más importante en la historia argentina. Es un caso de corrupción, el primero importante, que se da en el marco de la ley del arrepentido. Exacto. Donde hay un incentivo muy concreto a que vos des información fehaciente, sí, que pueda ser verificada, sí, y donde se te premia especialmente si sos el primero. Exacto, sí. Milonga del arrepentido para no caer en cana, entras hoy, salís mañana. En esto de hablar de la corrupción, por supuesto, como le veíamos en el clip, se empiezan a meter otros temas también. La figura del arrepentido, qué rol cumple, la ley de extinción de dominio, un proyecto que se está tratando hoy en el Congreso Nacional. Distintas aristas se van dando en este debate acerca de la corrupción. Y para poder entrar y entender un poquito, quiero ir a la definición de corrupción, que la da la Real Academia Española. Primero, como acción y efecto de corromper o corromperse, pero fundamentalmente en relación a las organizaciones, especialmente en las públicas, dice que es una práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho económico o de otra índole de sus gestores. A partir de ahí empezamos a hablar de la corrupción y para eso vamos a hablar con nuestros dos invitados, lo decíamos, senadores provinciales que están presentes en nuestro programa. Está con nosotros Héctor Quevedo. Héctor, muchísimas gracias por estar presente. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Senador provincial por la Unión Cívica Radical. Exacto. Muchas gracias. Está con nosotros también Alejandro Abraham. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar presente. Senador provincial por el bloque Podemos Vivir Mejor. Es Unidad Ciudadana. Unidad Ciudadana, exactamente. Muchísimas gracias, Alejandro, nuevamente. Bueno, que nos enteremos todos. No, sí, usted sabe, senador. Bueno, ya empezamos, perfecto. Vamos a una pregunta que para mí tiene que ver con empezar a hablar de lo más de raíz y tiene que ver con que la corrupción es un problema estructural en nuestro país. ¿Qué responderías? A ver, es un problema, no sé si estructural, es un problema, creo que de la sociedad en general. Por eso es que nuestro Código Penal prácticamente con más de 100 años
o cerca de 100 años, ya preveía el castigo de los delitos contra la administración pública, porque le decimos corrupción, pero para centrarlo dentro de una definición más concreta, son los delitos contra la administración pública, que son varios, ¿no? Defraudación al Estado, malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, etc. Es decir, son figuras que después, con el transcurrir de los tiempos, los legisladores han ido incorporando nuevas figuras, en esto que decían ustedes del tema del arrepentido, que es una figura, si se quiere, que se ha buscado de una suerte de soplón, para que diga hacia arriba quiénes son los que han cometido algún ilícito, siempre y cuando se eche también la culpa a quien se hace el arrepentido, porque tiene que estar en un delito. Y donde obviamente muchos personajes o quienes quieran meterse en esta figura pueden llegar a mentir. Y esto fue uno de los temas en debate, me tocó estar en ese debate con los autores de ese proyecto. Y lo grave de esto es que tal vez muchas de las personas, para conseguir una situación procesal, digamos, no ir a la cárcel, para decirlo más fácil, busquen mentir. Entonces, en ese caso, algo que no se está diciendo, o se dice muy poco, que quien mintiera, quien buscara únicamente tener un beneficio procesal, quien desviara una investigación, quien lo acusara, ¿verdad? Como si yo acuso al senador, y el senador hizo tal cosa para salvarme yo. Bueno, también tiene penas graves, cosas que se dice muy poco en los medios. Son penas de 4 a 10 años. Entonces, en el caso particular de esto de los cuadernos, donde se ha utilizado por primera vez la figura del arrepentido, decía el periodista Pañi que es para el primero. Y acá empezamos ya mal, ¿no? Ha habido muchísimos. Incluso el fiscal Stornelli decía, hay sortijas, no son muchas, aprovechenla. Digamos, se ha buscado toda una serie de, me parece, de gran show que tal vez alguno ha mentido, porque hay contradicciones fuertes. Algunos dicen, yo no hice nada, está preso. El que no se arrepintió de haber cometido un delito, dice, yo no hice ningún delito, está preso. Otro dice, mire, yo entregué para la campaña política, a mí me apretaron y había un club un cartel de empresas que hacíamos negocios entre todas, entre las cuales había una empresa que era del presidente en ese momento. Entonces me parece que acá, quienes son los abogados, porque se ha dado la particularidad que casi todos los arrepentidos han entrado con un defensor oficial. Y ayer Julio Nivarona, abogado penalista que creo que es prestigioso, dijo, bueno, mi cliente dijo que era inocente, va preso por decir que es inocente. Ahora, si también tiene que mentir, y hasta por ahí va a mentir para poder salir. Entonces, me parece que es una figura cuando menos complicada, y quienes la están utilizando, me parece que no le contaron la última parte de la ley, que tiene prisión de 4 a 10 años el que mienta o el que desvíe una... Y con lo que me preguntás del central, a ver, creo que es algo que atraviesa las sociedades en general en el mundo, ¿no? Ha habido, qué sé yo, caso, por ejemplo, de las offshore. Esto ha sido un tema mundial, donde uno sabe que una offshore, quien la tiene, normalmente está escondiendo dinero. Bueno, nada más que por ahí los tratamientos son distintos. En Finlandia creo que el primer ministro tuvo que renunciar, en otros lados también cosas parecidas. Claro. Pero me parece que es un hecho que es, no quisiera decir inherente al ser humano, pero evidentemente es una conducta que se da, tan es así que está tipificada en el Código Penal. Y lo otro, que hay una corrupción que quizás no es la tipificada en el Código Penal, pero es cuando uno toma medidas que también son perjudiciales al pueblo, según como uno lo mire. Mire, decía acá uno de los periodistas que estaba en el programa que estaban hablando, no sé, 60 millones de dólares, dice la corrupción más grande que tenga noticia la Argentina. Yo le podría decir, mira, ha habido corrupciones mucho más grandes. En la época del gobierno militar se nacionalizó la deuda de los privados, es decir, las deudas que tenían muchos grupos económicos, las nacionalizamos, la terminamos pagando esa deuda todos los argentinos. El grupo Macri, para decir del presidente, nacionalizó 150 millones de dólares. Ese grupo solo, imagínense el resto. Claro, entonces el hay tema que es ver, que en Argentina empezamos con el ranking de los casos de corrupción y en realidad también la pregunta está relacionada a esto, es decir, ¿es un problema estructural de la política en Argentina? ¿Podemos decir que política y corrupción van de la mano? Lamentablemente, en la situación que vivimos los argentinos en esta época, en estos días, hace que la sociedad en su mayoría piense que la corrupción es estructural. Comparto en algunos criterios que dice Alejandro, pero entiendo que hoy hablar de corrupción
asociar de esta especie de pelea de quién es más ladrón. Me parece que nosotros, no es el mensaje que en realidad la sociedad necesita de nosotros. Nosotros deberíamos estar hablando de otras cosas y no estar hablando de corrupción hoy. Yo creo que Alejandro hizo una introducción importante, el tema del arrepentido, el tema de los, en teoría, empresarios, en teoría no, empresarios y exfuncionarios arrepentidos. Entiendo que muchos funcionarios se arrepintieron. Quiero decir que creo que muchas de estas cosas no se dicen, no las conocemos. Y la verdad que yo siento vergüenza ajena, esta es la verdad. Porque creo que la clase política deberíamos llamarnos todos a callar en determinado momento, porque la verdad que nos toca a todos. Yo no me siento parte de ese sistema corrupto que hoy se habla del Cuadernito, de Centeno, ni el empresario mendocino, ni el neuquino, ni que se arrepiente de haber coimeado, ni un ex juez federal que haya dicho que en su momento lo apretaron de cuello para resolver una causa de enriquecimiento ilícito contra un ex presidente. Todas estas cosas hacen que nosotros, en realidad, la discusión debe ser un poquito más profunda. Creo que tenemos responsabilidad la clase política y una gran responsabilidad la justicia, que no tuvo el valor ni el coraje ni de investigar ni meter preso a los chorros, a todos. Le toque a quien le toque. ¿Se puede creer en eso de le toque a quien le toque? Yo sí, lo sostengo. Le toque a quien le toque. Me parece que la única manera que la sociedad pueda volver a creer en la clase política. Nosotros tenemos un gran problema. Y obviamente que no hay mejor sistema que vivir para vivir los argentinos que en democracia. Pero la clase política debemos dar una señal. Creo que todos, tomaditos de la mano, tenemos que... por ejemplo, el debate, si ustedes vieron el debate anoche de la ley de extinción de dominio, hay un sector de los integrantes de la Cámara de Senadores que quieren hacer borrón y cuenta nueva, y esto no es así. O sea, lo que pasó en el Menem, procesado y condenado hace 18 años, todavía sigue siendo senador. Se lo acusa de explotar una ciudad. Y entonces decimos, ¿cuál es la señal que le da la clase política a la gente? La gente tiene razón de cuestionarnos a nosotros cuando decimos que hacemos política. Muchos de nosotros tenemos vocación política y la hacemos de buena, digamos, de corazón, la sentimos, creemos que el único medio es de sentirnos útil en la sociedad. Claro. Pero el mismo sistema político a veces no termina, ¿no?, dejando pegado a un montón de personas y ahí hay que dar una respuesta. ¿Cómo se puede salir de ese sistema? Mire, yo creo que, a ver, hay una antipolítica también. Por ahí lo hemos hablado con el senador, con que a algunos le conviene la antipolítica, el que se vayan todos. Sí. Y pretenden, a partir de hechos reales o irreales, será motivo que determine la justicia. Ya vamos a hablar de la justicia. Me parece que les conviene debilitar al sector político para poder hacer sus cosas. Ya ha pasado en Argentina. Entonces, uno tiene sospechas de que en este caso particular, del caso de los cuadernos, están yendo por Cristina, pero me parece que están yendo más allá. Yo no sé si no están yendo hasta por el presidente de la Nación, para generar un sistema político muy débil, para quedar a expensas de intereses, y en este caso diría quizás internos o muy externos, donde hasta el propio presidente Macri tenga que pagar costos de estas cosas, me parece. Entonces, pero me permití, Alejandro, sí. Coincido con esa lectura, pero hay algo importante que me parece que todos aquellos que generaban el que se vayan todos, hoy son uno de los que están apuntados como son parte de la corrupción. Son los que coimearon, en teoría, son los que pagaron una coima. Sí. Ese sector, que mucha gente, eran intocables. Sí, eran intocables. Claro, está claro. Y creo que es bueno lo que está pasando. Yo coincido con vos, Quique. ¿De qué sectores te estás refiriendo? El sector empresarial. Algún sector empresario que se acuerdan que decían prohibida la entrada a políticos, por ejemplo. Obvio. Pero, a ver,
Yo creo que en estos, el problema acá central para mí, nosotros obviamente que tenemos posiciones políticas y a veces hacemos un debate tratando de llevar un poquito de agua para el molino, porque esto es normal quizás entre nosotros como políticos. Pero me parece que la sociedad argentina, empezando por quienes estaban en esos paneles, se ponen en la calidad de jueces y nos ponemos todos a juzgar a las personas, y acá lo que no está interviniendo realmente es la justicia, digo, la justicia con mayúscula. Entonces empiezan a judicializarse la política y a politizarse la justicia, que creo que es muy malo porque eso atenta contra una república. Si nosotros nos hacemos jueces, y no estamos para eso, a nosotros nos eligieron para legislar, para hacer otro tipo de cosas, y a los jueces para juzgar, pero resulta ser que parece ser, digamos, que hay un juez, como en este caso Bonadío, que el cual no me merece la más mínima confianza de nada. ¿Por qué? Porque hay una enemistad manifiesta con los que está juzgando. Nosotros le planteamos un montón de juicios políticos y anteriormente también, gobiernos anteriores también. Entonces me parece que lo que está sospechado acá es el sistema judicial, porque, a ver, en el caso de los allanamientos de hoy, hay domicilios que ya fueron allanados 3 o 4 veces. Entonces me parece que lo que tenemos que recuperar como argentinos es, por un lado, la paciencia. Si ha habido un hecho denunciado de corrupción, perfecto, que intervenga la justicia, y lo que tenemos que recuperar es confianza en la justicia, y la justicia tiene que ganarse también esa confianza. Alejandro, si no, démosle la posibilidad a Bonadío que termine la investigación. Sí. Más allá de que muchos de nosotros en algún momento lo cuestionábamos como un juez. Está bien, esto es como todo. Hoy está haciendo una investigación, si vos me decís cualquier juez federal puede ser. Bonadío en el caso nuestro... Lo que pasa es que muchos jueces federales pasaron como Yarvide. Está bien, pero eso, a ver, es fácil decirlo 10 años después, pero yo te digo una cosa. Bonadío está explicando las reglas de Torquemada. Primero agarra a un empresario, una persona que está acostumbrada a un estándar de vida, que creo que jamás imaginó que podía estar cerca de un calabozo. Nosotros fuimos jóvenes políticos, por ahí hacíamos una pintada y nos metían al calabozo aunque sea un par de días. Entonces sabemos lo que es el calabozo, ahora ellos no. Entonces, ¿qué hace? Lo primero, vení, vas a ir al calabozo salvo que vos digas tal cosa. Lo han dicho algunos de los propios imputados y algunos de los abogados. Entonces, no es el sistema, no es el procedimiento. Hay jueces naturales de la causa. Acá se apropiaron de una causa. Viene una causa, no, esta es mía. Y después una cámara, donde está Irursun, con la famosa doctrina Irursun, que avala eso. Entonces, me parece que lo que no tiene credibilidad hoy es la justicia. Si hubiese jueces probos, jueces imparciales, y yo diría que lleguen hasta el final. Y en este caso también que lleguen hasta el final, porque no sé con lo que se van a encontrar. Bien, pero vamos a... lo que no tenemos confianza hoy los argentinos, y esto sale en cualquier encuesta, vos también lo sabés, es en la justicia. El 78, 80%, 85% de los argentinos descree del Poder Judicial. Bueno, como república, como país que tiene 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, vamos a quedarnos ahí también, por supuesto, como lo decían nuestros invitados, ¿sí? Poner el foco también en la justicia, cómo responde a intereses políticos, a intereses económicos. Bueno, ¿cómo hacemos para recuperar esa confianza desde la política y también, por supuesto, desde el Poder Judicial? Nos vamos a un corte y enseguida continuamos con más distintos parecidos. Actual senadora y expresidenta de la Nación le pide al Senado que autorice los allanamientos a su domicilio. Cito que en cada uno de los procedimientos que este cuerpo autorice no haya cámaras de televisión ni fotografías, pide la actual senadora. En Argentina comienza el registro de las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner, en el que pidió la nulidad de esta causa, que la investiga como presunta jefa de una asociación ilícita destinada al pago de coimas para la obra pública, pidió la recusación del juez federal Claudio Bonadío y del fiscal Carlos Estornelli. Ahora, como expresidenta, que cataloguen a mi gobierno como una asociación ilícita, 3 gobiernos que fueron una asociación ilícita, o que mi familia es una asociación ilícita,
Me parece que no. Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por esos hechos. Información de último momento, está pasando esto ahora. Operativo de la Policía Federal en el edificio de Cristina Fernández de Kirchner. Por orden del juez Claudio Bonadío ingresaron al edificio de la calle Juncal al 1300. Si creen que con los Bonadío, con los desafueros, me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada de lo que hice. Bloque de distintos parecidos. En general, los casos de corrupción en este último tiempo se han presentado a la justicia a partir de alguna investigación periodística. Entonces la pregunta a partir de allí es, bueno, ¿qué utilización se hace de los casos de corrupción? ¿Sí? Cuando ya se conocen, ¿en qué momento se dan a conocer? ¿De qué manera se dan a conocer? Un poco esa sería la pregunta. Y a partir de allí, ¿cómo empiezan a, podríamos decirse, los acusados de corrupción a excusarse a partir de los casos de corrupción de otro, ¿no? De un tercero de enfrente, ¿sí? Opositor. Vamos un poco por ese lado a partir de estas palabras que empiezan a aparecer, como persecución política, blindaje mediático. Bueno, empecemos a meternos un poco en eso. La primera pregunta es, ¿por qué los acusados de corrupción se escudan en casos de corrupción ajena? Me parece que eso es un tema que se habla hoy de eso. Me parece que es una estrategia muy evidente de la oposición, de plantear de que ¿por qué si ellos robaron yo no voy a robar? O si cuál de los dos gobiernos o los tres gobiernos o todos los gobiernos fue el más ladrón o menos ladrón. Mira, yo creo que el mensaje tiene que ser claro a la gente. Nosotros tenemos que hablarle muy sencillamente a la gente para que nosotros la gente esté bien informada. Recién en ese pequeño corto que comentaban de la expresidenta de la República decía: yo no me voy a arrepentir de nada de lo que hice. La verdad que es una señal bastante buena y la analicémosla si quieren. Y hay algo que me quedó, el tema de la justicia. Es que nosotros tenemos que dar la posibilidad, hoy que se habla de hechos de corrupción, se quiere asociar de que esto estuvo planeado, planificado. Ustedes, periodistas, hubo un periodista que hizo una investigación y la consideró seria, la llevó a la justicia y es lo que se está investigando. Pero esto mismo, hace 7 u 8 años, había otro sector de la prensa que lo venía denunciando. Venía denunciando ya los hechos de corrupción y cómo se manejaba el gobierno nacional. O sea, no podemos subestimar la inteligencia de la gente. Estamos jugando realmente al filo con este tema. Me parece que nosotros, todos deberíamos, yo creo que todos, la clase política, deberíamos ponernos no solo a disposición de la justicia, y la justicia exigirle, todos aquellos que votamos, como dice recién Alejandro, en alguna oportunidad a algún juez, exigirle que trabajen, exigirle a los fiscales que trabajen, que no cumplan horario de comercio. El fiscal tiene que estar al servicio de los ciudadanos las 24 horas. Y entonces tenemos una especie de dicotomía. Decíamos, bueno, le creemos a la clase política que dice, no, porque resulta que ahora todo esto fue armado por el expresidente de la República para desviar los problemas económicos que tenemos. Yo no vengo a defender, no soy defensor y polidocente, admito la situación y la grave crisis económica que hay en este país actualmente, pero no puedo dejar con esto tapar de que el gobierno anterior nos robó a todos los argentinos. Se estima 36.000 millones de dólares. O sea, imaginemos cómo podemos hacer para guardar. No sé, no nos entra en la cabeza de cualquier ciudadano. Cuando hoy se habla de hambre, porque hoy la oposición habla muy preocupado de la situación económica, del hambre, de la miseria, los bajos sueldos, muchas cosas son admisibles y se lo admite. Pero no podemos dejar de perder el objetivo de que se investigue este proceso y que los culpables vayan presos. Todos los ladrones tienen que ir presos, todos los que robaron, todos los que se enriquecieron de manera ilícita. Y creo que muchos no van a poder mostrar en su vida de cómo viven hoy
lo que eran y lo que fueron. Miren, para ser sintético, el chofer que tenía Néstor Kirchner, hoy es un empresario de los medios de comunicación, ¿o no lo sabemos? Era chofer, era como el peluquero de Menem. ¿Se acuerda del peluquero de Menem? Pero quedó en la historia el peluquero de Menem. Millonario, el secretario privado de Néstor Kirchner, un gran inversor, que para descanse. En Miami, 65 millones de dólares en inmuebles. Eso es parte de la corrupción. Bien. Entonces, ¿por qué queremos tapar? Yo le diría al senador que directamente vaya él al juzgado, emita sentencia, porque lo que te decía recién, la judicialización de la política y la politización de la justicia. Hace afirmaciones, la verdad, que cuando menos reñida con el derecho. No quiero decir descabellada para no auto-mencionarme, ¿no? Pero, a ver, con tanta liviandad que se hacen estas acusaciones, que uno se pregunta, y vos te preguntabas, ¿por qué esta utilización política de la cosa? Uno podría decir, bueno, explícame entonces cómo Macri, que vino con una mano adelante, otra atrás, llegaron los militares y salió con 47 empresas, ¿no? Era parte de la parte cívico-militar de ese golpe. Pero a ver, ¿sabés qué es lo que acá está fallando? Es el criterio de ecuanimidad de la justicia, y hay una doble vara, tanto en la justicia como en los medios. Un hecho que aparentemente es de corrupción, como han sido los aportantes truchos, donde estamos hablando de mucho dinero, y no solamente dinero, sino sacar información del Estado, robar identidades, falsificación de fichas de afiliación, un combo de delitos, prácticamente ni lo ves a eso. Prácticamente ni lo ves. Esto sí. No estoy defendiendo eso, Alejandro. No, sí, pero sí, lo estás diciendo, lo estás afirmando de tal manera, de tal manera que dije vas tirando... Todos. Yo dije todos. Sí, todo, pero en ese todo la mugre va para un solo lado de los lugares. Entonces no es que nos echemos la culpa. Hoy tenemos que hablar de lo que pasó. Sí, lo que pasó. Y lo más grave de todo esto, ¿sabes qué es? Que con esto empieza el discurso que él está insinuando, y que lo vimos en algunos cartelitos, que decía, corrupción igual heladera vacía. Y es mentira. La heladera hoy está vacía porque ha habido una transferencia fenomenal, y esto lo sabemos todos, los que estamos en este estudio, de recursos a los sectores más poderosos de la economía, con eliminación de retenciones, eliminación de las retenciones mineras, baja a las retenciones de la soja, eliminación de impuestos a la riqueza, con lo cual el Estado argentino, Macri, que representa eso, representa sociedad rural, representa esos sectores concentrados de la economía, le ha devuelto un favor. ¿Qué es lo que ha pasado? Un rojo en las cuentas del Estado. Yo lo decía en un discurso cuando se pagaron los fondos buitres en el Congreso de la Nación. Miren, esto va a implicar un rojo muy grande en las cuentas del Estado. ¿Cómo se va a suplir? O con ajuste o con endeudamiento. Y se hizo de las dos maneras. De las dos maneras. Entonces, hoy el pueblo argentino tiene hambre porque los salarios están a la baja. O sea, si la inflación es del 30, la pauta salarial es del 15. Cuando te pasa eso, aunque la subas luego al 10 o al 23, ese año te comieron 5, 6, 7 puntos. Eso en 13 meses es un sueldo. Entonces hoy los argentinos están cobrando 3 sueldos menos que en el 2015. Han abierto las importaciones en forma indiscriminada, con lo cual la industria nacional cae. Entonces, por un lado, menos plata en la gente, menos consumo, hay desempleo, te abren las importaciones, se quiebran las fábricas. Este es el gran problema de la Argentina de hoy. Nos han endeudado en más de 100.000 millones de dólares. Se han ido 10.000 millones de dólares en un mes por las corridas bancarias. ¿Y quiénes se beneficiaron? Seguro que no se benefició ni el senador, ni yo, ni ustedes, chicos, ninguno. A ver, el argentino común no se benefició. Es una Argentina especulativa, similar a la de los 90, similar a la del gobierno militar. Gobierno de los 90 de Menem. Alejandro, todo este panorama que vos estás hablando y esta crisis económica, digo, cosas que también hablamos acá, que no vamos a obviar, pero digo, excusa o desvía la atención en términos de lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el caso de los cuadernos. A ver, pero si eso pasa y no debería ser así. Que se investigue todo lo que se tengan que investigar, los cuadernos, que vayan a declarar, todos los que tengan que ir a declarar. Lo que pasa que te ponen el tema de los cuadernos como si fuera la noticia central. No digo que no sea importante, pero no es la noticia central del país. ¿Cuál sería la noticia central? La noticia central es el problema económico gravísimo que estamos teniendo, que hemos tenido que llegar hasta el Fondo Monetario Internacional
para que le dé un salvataje a la Argentina con la receta del no fondo. hubiese mucho los 36.000 millones de mangos, noticia, seguramente no hubiese mucho Fondo a eso Monetario. quieren llegar la construcción de Durán Barba. Estos son construcciones de Durán Barba que les baja el libreto. Barba que se vaya a su casa. Sí, pero vos lo repetís. Lo que yo pienso, lo que piensa la mayoría de la gente. No te asumas la gente está asqueada de nosotros. La gente está asqueada de la clase política. Nosotros no podemos mencionar que hacemos política, ¿sabes por qué? Porque nos asocia al delito. Y me parece que nosotros debemos ser los impulsores de que esto salga a la luz. En nuestro gobierno, fíjate qué casualidades, gobiernos neoliberales, termina la gente hastiada de que se vayan todos, como pasó con De la Rúa, y vamos a un proceso similar. Lo que están haciendo los señores es el discurso de Durán Barba. Che, digan que por la corrupción la heladera está vacía. Y es mentira. La heladera está vacía por las medidas económicas que ha tomado este gobierno. Y no es así, porque durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina se incorporó a la política a muchísima gente. A un partido, a otro, sobre todo los jóvenes, que siguen creyendo. Entonces yo sí creo, parte de lo que dice él, que es que están buscando que se vayan todos. Y acá viene el que vos me decías, ¿por qué? En la época Déjame terminar. Sí. El por qué, te digo, de intereses de afuera. Cuando han metido, han procesado o han imputado a estos empresarios, lo que les ha pasado a todas estas grandes empresas, Pescarmona, Techín, nombremos cualquiera, ¿qué es lo que les ha pasado? Se les ha caído las acciones. El valor de las acciones que cotizaban en bolsas, las van a terminar comprando los americanos y van a terminar haciendo negocios, ya no con las empresas que antes privatizábamos, las del Estado, sino con las mismas empresas privadas que ya tienen los negocios. Esos son los intereses externos que nos Esos son los mencionabas. intereses externos. Y aparte hay una guerra comercial que es de público conocimiento entre la China y Estados Unidos que quieren sacar a los chinos Latinoamérica, a los americanos. Entonces, me parece que la cosa viene también por ahí, que es la parte que por ahí alcanzamos a olfatear algo, pero viene eso. ¿Por qué? Porque, a ver, el imperio, los imperios, las grandes potencias, y quieren quedarse con Sudamérica. ¿Con qué? Con sus recursos naturales, con el agua, con el gas, con el petróleo, con el hierro, con el litio. Me parece que es mucho más profundo este problema y a quienes hoy afectaron, él dice, está bien, los empresarios pueden haber sido coimeros, qué sé yo, la verdad, pero ¿qué es lo que está pasando? Me parece que se quieren quedar con las empresas argentinas a través de la venta o de la compra de las acciones que hoy están a la baja. Bien, me voy a poner un segundo... perdón, ¿no? Me voy a poner un segundo como ciudadana, no como conductora de este programa, si se me permite. Somos ciudadanos todos. Por eso. Digo, más allá de los casos de corrupción de los que hablamos hoy, de los que están en el tapete, digo, los casos de corrupción vienen desde hace mucho tiempo. Si uno se pone a revisar en la historia argentina, son muchos los casos de corrupción y tienen muchos colores políticos, si se quiere. ¿Sí? Les podemos asociar distintos colores políticos. Hablando de la crisis económica de hoy, del estado de la situación económica de Argentina, ¿no tiene que ver con también ir hacia más atrás y no simplemente levantarle el dedo a uno solo? O sea, el mea culpa ahí desde la política. Mira, esa es una lectura, te respeto el pensamiento, pero es lo una tomo lectura, porque es algo que se escucha, ¿no? Mira, esto es muy sencillo. Anoche se hablaba de la ley de extinción de dominio y se hablaba a partir de la votación de la ley o de la proclamación de la ley en adelante. Para atrás no. Entonces, volvemos a la misma. Volvemos a lo mismo. No, si nosotros, Menem, vuelvo a repetir, tendría que haber estado preso por muchos de los actos de corrupción que tuvo el gobierno de Menem. Vamos a hacer una comparativa. Raúl Alfonsín terminó su mandato y se murió en su barrio. Díganme una causa, una de las causas que le pueden haber dicho a Alfonsín que era corrupto. Una sola causa. Tenía funcionarios acusados y varios, los Pollos Mazorín, pero a ver. Bueno, lo único que puede decir, me imaginé que iba a decir que los Pollos Mazorín. Te imaginé que iba a decir los Pollos Mazorín. De ahí en más, no conocés nada. Y querés una cosa, los Pollos Mazorín fue una mala estratégica, y te digo más, los Pollos Mazorín, vos sabés que fue una actitud de gremialismo, de los más de 1.000 y pico de paros que le hicieron a Alfonsín. Le desenchufaron, para que la gente lo entienda, le desenchufaron las cámaras al gobierno de Alfonsín para que los pueblos se echaran a perder. Obviamente. Como la Junita. Claro. A ver, mirá, siempre que ha habido en este país un problema de base, desde 1810 a la fecha hay dos modelos de país. Un país agroexportador, un país puerto, que ha sido la capital federal,
Ciudad de Buenos Aires, en aquellas épocas, la capital del virreinato y después de las Provincias Unidas. Siempre el sector dominante, que hoy le dicen el círculo rojo, siempre que estaba ahí, cada vez que hubo un gobierno o un gobernante o un líder popular, lo denostaron con lo mismo, con la corrupción. El primer denostado por corrupción fue el general San Martín, que decían que se había robado una cruz de oro en la Catedral de Lima. Se tuvo que ir. Y así podemos hacer miles de ejemplos. A Irigoyen. Sí, no nos alcanza el programa. No nos alcanza el programa. no podemos ir Perón, tan que se lejos. llevaba el oro en las cañoneras y andaba en la motoneta con las chicas. O sea, siempre que ha habido un gobierno de corte popular que se le ocurrió generar derechos para el pueblo, cada derecho en distintas épocas, generar distribución del ingreso, que la gente más humilde pudiera vivir un poquito mejor, siempre vos fíjate que la matriz es la misma. Bien. Le Alejandro, mentimos durante 12 años, disculpa, Alejandro. no, Le no, mentimos vamos- durante 12 años a la gente. nosotros nos quedamos ahora sí debatiendo en el corte, Mendoza, pero mira, nos vamos a un corte. Un segundo, Mendoza. Me van a retar a En mí. Van a Mendoza, nombrar Mendoza y vamos a salir con los casos Vamos que a la un corte justicia de y Mendoza lo no hablamos investiga. al aire. No, pero Vamos a ¿sabés? nombrar No, todos yo los no te voy a hablar casos de de corrupción la de justicia, Mendoza. denuncia de no corrupción te voy a de la hablar. provincia de Mendoza que la justicia no investiga. Está bien, pero si también... Y no resuelve. Pero ¿sabés que yo no te quiero hablar de corrupción? Te quiero decir que, por ejemplo, no se licitó una sola vivienda. Bien. Con un endeudamiento fabuloso de la provincia. Ahí nos vamos al corte para este último bloque de Distintos Parecidos, hablando de la corrupción en nuestro país. Se mete, por supuesto, también Mendoza ahora en este debate entre dos senadores provinciales. Ya venimos. Dale, perfecto. Continuamos en este último bloque de Distintos Parecidos hablando de la corrupción en nuestro país. Nos quedamos un poco hablando del escepticismo de la gente, si la gente cree o no cree en el sector político, ¿sí?, de nuestro país. Vamos a ver qué mensaje les pueden dejar ellos, en este caso dos senadores provinciales, a quienes nos están viendo y a través de nuestras redes sociales. Entonces les vamos a proponer nuestro tweet en vivo. Vamos a empezar por Alejandro. Algo sintético que quieras decir en relación a la corrupción en nuestro país. Que la única manera de combatirla es con mucha participación ciudadana y justicia independiente. La única manera de combatir la corrupción es con mucha participación ciudadana y con Justicia independiente. justicia independiente. Bien, esos son los conceptos entonces que nos deja Alejandro Abraham, senador provincial en Distintos Parecidos. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias a usted. Ahí queda el tuit, es con participación ciudadana y justicia independiente. Ahí se termina de escribir entonces el tuit, queda tuiteado en nuestro perfil. Muchas gracias nuevamente. Héctor, el tuyo. Bueno, yo le pediría a la justicia de Mendoza que investigue todos los hechos de corrupción que están sin resolver. Bien. Me parece que Mendoza necesita respuestas. Héctor Quevedo entonces en nuestro tuit en vivo le pide a la justicia de Mendoza que investigue todos los casos de corrupción. No sé, algo más. Que están sin resolver. Quedan Bien. sin resolver. Que quedan sin resolver. Ahí sí, entonces Sí. queda el tuit de Héctor Quevedo, senador provincial también, y bueno, poniendo en eje o en foco a la justicia de nuestra provincia. Quería volver a una palabra que utilicé recién y que tiene que ver con el escepticismo, pero muchas veces, el escepticismo de la sociedad en general, de la ciudadanía en general, no estoy diciendo que todos, pero muchas veces también se habla de que merecemos la clase política que tenemos. ¿Qué opinión te merece esa frase? Es triste. Creo que, vuelvo a decir, tengo esa sensación de que toda la clase política, todos, lo he dicho en un par de oportunidades en la Cámara, debemos llamarnos a la reflexión, juntarnos todos y decir, muchachos, a ver, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? ¿Para dónde queremos apuntar? Me parece que la sociedad necesita una señal criteriosa de decir, bueno, se juntaron todos porque queremos salir de la situación que vivimos. A ver, hoy se habla de la situación de la crisis económica que vive este país, pues yo propongo que dejemos de lado nuestros sellos ideológicos y nos pongamos a discutir qué proyecto de país queremos.
Me parece que esa es la señal que le debemos dar a nuestros ciudadanos. Yo quiero fortalecer esa situación, eso que la gente en un tiempo nos dio la confianza, muchos peleábamos por la vuelta a la democracia y me parece que muchos están como que sienten como una desilusión. Muchos no se sienten representados. Y yo creo que el debate de senadores anoche ha sido poco serio. El mensaje debe ser distinto. Debemos mostrar voluntad de que estamos abiertos a la discusión, al debate, y vuelvo a insistir, ¿cuál es el miedo si a mí me apuntan con el dedo de que yo, en teoría, me enriquecí con la gestión, la justicia me investigue? La buena justicia, como dice Alejandro, independiente. No estamos de acuerdo con los jueces que tenemos, pues hagamos una elección mañana mismo y cambiemos los jueces, pero no tapemos con hoy el proceso de investigación que debemos dar una señal. Alejandro, yo creo que nosotros tenemos que fortalecer la investigación. Esto que viene pasando me parece que es una muy buena señal, aunque para muchos el apocalipsis. Yo creo que no. Yo creo que es muy importante que sepamos quiénes fuimos o quiénes fueron, quiénes nos gobernaron. Vuelvo a decir, Alejandro, caiga quien caiga. Se dice, Romero pertenece a la Unión Cívica Radical. Pues que Romero vaya preso. A mí, yo no voy a poner las manos por Romero. Héctor. Pero también creo, discúlpame, también creo que tanto como Ulloa o como aquellos que se le quisieron, y son ricos, son millonarios, de cómo justifican su gran crecimiento patrimonio que tienen. Todos esos personajes que vos nombrás han sido sometidos a la justicia. Y a ver, para no irnos después al concepto que ella dice, el problema es que acá lo que no hay es la confianza en la justicia y hechos objetivos. Fíjate, se fue Bonadío a buscar plata, no sé, a Las Vegas, Estados Unidos, de los Kirchner. Terminan encontrando las offshore de otros. Entonces, a ver, es muy poco creíble esta justicia, digo la federal, y este personaje en particular. Es un ejecutor, es un brazo ejecutor de grupos económicos concentrados que no quieren la vuelta de un gobierno popular, que quieren proscribir a Cristina Kirchner un proceso regional, que ya ni siquiera es argentino. Ha pasado lo mismo con Lula, ha pasado lo mismo con Correa. O sea, todos los gobiernos de corte popular en Latinoamérica tienen que ser eliminados. Y bueno, ¿a dónde han recurrido? No pueden utilizar esta vez las Fuerzas Armadas como el Plan Cóndor, pero están utilizando este brazo judicial. Yo comparto con él. Sometámonos todo a la justicia, en una justicia realmente independiente. Y hago una salvedad. La justicia mendocina, porque recién él decía que se investigue todo en Mendoza, creo que es una justicia sana. Creo que puede ser perfectible, que trabaje en una hora más, una hora menos, pero es una justicia sana. A mí me ha tocado caminar mucho por tribunales, en justicia civil, no penal, en justicia civil, donde por ahí se manejan muchos recursos. Jamás un juez civil vino con alguna insinuación rara. Yo realmente respeto a los jueces mendocinos. Y es cierto que también por ahí lo elegimos desde los partidos políticos y tiene que ver a veces como los jueces de la Corte. Alejandro, vos decís una justicia sana, pero Héctor, ¿cuáles son los casos que están sin resolver en la provincia? Bueno. Y que la justicia no es está lo que tiene que preguntar luz. Qué está haciendo la justicia en ese caso, si está trabajando o no está trabajando. A ver, te lo digo yo, un intendente como el caso de Salgado ha tenido una condena. Está bien. Dentro de los derechos que él tiene, es casar la sentencia, apelar la sentencia ante la Corte, hay un proceso. La justicia está caminando en los distintos casos. No están los expedientes tirados abajo de un escritorio. Claro, ahí va mi pregunta. Bueno, yo creo que hay casos que todavía no se resuelven. El ex gobernador de la provincia tiene una denuncia por enriquecimiento ilícito, por no poder justificar la compra de un departamento, por la mala adjudicación. Él, Santomeni y otros funcionarios que tenían Vázquez. Vaya usted de juez, usted tiene todas esas pruebas. Estoy diciendo la denuncia, que no resuelve la justicia de Mendoza. Un caso simbólico para Mendoza, para los mendocinos, simbólico, de corrupción, de que no se quiere investigar. Es el caso de Tupac Amaru, es un caso simbólico, es un hecho de corrupción
extremo. Yo los invito, vayamos a ver. La gente tiene miedo de hablar, Alejandro. Tiene miedo de hablar porque lo han apretado, los obligan, los quieren callar. O sea, y a los empresarios no. Alejandro, no se resuelve. Y a los empresarios no los aprietan. Esperemos que pronto tengamos el juicio. ¿Sabes qué? Vamos a ver un juicio. Vos quisieras que antes de una elección se resolvieran casos y mejora su posición electoral porque no podemos no es una cuestión electoral. Es así. Démosle respuesta a la gente. Yo te invito a que vayamos a la Valle. Vamos a la Valle. Vas a ver la situación que vive esa gente. Las casas no se terminaron de construir. Y si no la terminaron, si lo sacaron antes, lo metieron preso antes que se terminen. Se llevaron la plata, no tienen más plata. Vos fijate lo no que... tienen más plata. Bueno, pero tenés que ir. Entonces, vamos a hacer una cosa. El lunes que haya una sesión especial, yo voy a proponer que vaya después de la Corte. Porque realmente sabes todo, tenés la cosa... No tengo facultad. La justicia tiene sus tiempos, que a veces son largos. Creo en esto sí que ha habido un avance en estos 2 últimos años en la modificación de determinados códigos para acelerar como esa estos justicia. cuadernos que aparecieron Pero, a ver, tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos la justicia. A ver, que incide. Fíjate lo que le pasó a Aníbal Fernández. Yo soy cuando crítico de la prensa. Bueno, hablamos los dos. La mano derecha, no, simplemente una cosa. No, pero a la mano derecha de la prensa. En la Cámara salimos los dos. Producto de un empresario. Senador, en la Cámara salimos los dos. Ella me hizo una pregunta concreta. Fíjate a Aníbal Fernández. Le inventaron lo de la morsa, lo del triple homicidio. Ahora, 2 años después, 3 años después, se desdijeron de todo. Que fue un gran show. Incidió, ganó Vidal. ¿Incidió de la misma manera en su momento con las causas en las que estaba involucrado Macri, que también tenía que ver una cuestión ahí muy cercana a la campaña? Digo, lo pongo ahí en cuestionamiento para todos, mirá, ¿no? De un lado y del otro. No, claro, acá viene la doble vara, y la doble vara de los grandes medios. ¿Quién dijo que de Clarín, Nación? Algunos le dijeron, che, Macri, vos tenés 149 causas penales. Eso no se decía en ningún lado. ¿Quién decía que había nacionalizado la deuda de sus empresas, que la había triangulado vía las Bahamas? ¿Quién lo decía? Ahora, un hecho menor o un hecho importante de los nuestros estaba todo el día. Acuérdense que ahora, por ejemplo, si un chico saca un Twitter o alguna cosita en un Facebook donde supuestamente agravia a algún funcionario público, termina preso. A nosotros nos sacaron a la presidenta masturbándose en las tapas de revistas. Esta es la diferencia y la doble vara para quién juegan los poderes económicos y qué representa este gobierno nacional que tenemos. Representa eso. Grupo Clarín, esto, pero no hace falta que lo venga a decir, vamos a aburrir. Compruebe, digo, lo pongo porque lo quiero poner y tratar de nivelar para los dos lados, ¿no? ¿Qué pasa si se comprueban estos casos, este caso específicamente con la expresidenta? ¿La exculpa todo eso que vos estás nombrando, Alejandro? No. A ver. Digo, para poder entendernos en... No. Ningún delito tiene exculpación. ¿Está claro? Ningún delito. Se inventó la figura del arrepentido para que se le mejoren las penas, un poco la situación procesal, pero para que delate. Se llama delación. Pero no lo justifica Buchón, nada. Dijiste recién, porque Buchón es. Buchón, más conocido en la calle. Lo llevo para este lado, ¿qué pasa? Pero, a ver, ningún hecho merece ser exculpado. Lo que acá está en cuestionamiento es la imparcialidad, la parcialidad, la objetividad de la justicia y la utilización de la justicia desde la política y, lo más grave aún, desde algunos grupos fuera de la política. Bien. ¿Y qué es lo que están apuntando? Al que se vayan todos. Y en eso yo comparto con el senador que tenemos que juntarnos. Hay mucho diálogo en la Cámara Senadora, acá no nos tenemos pelear. Hay mucho diálogo, se debate mucho, se hacen aportes. La verdad, obviamente no podemos pensar todos iguales, porque en la democracia hay diversidad. Entonces él por ahí tiene que pensar... Se debate mucho, pero se llega a conclusiones, se han llegado a conclusiones, en algunos temas sí, en otros no. Es parte, digamos, de la democracia, por eso somos distintos y hay diversidad. Si no habría un partido único y listo. Digamos, tiene sus matices. Yo reconozco que acá en la provincia hay, por lo menos en el Senado, un diálogo, un debate, charlamos los temas, y bueno, hay cosas que se pueden consensuar, hay cosas que tal vez no, por cuestiones ideológicas de postura. Pero acá hay gente que está yendo de nuevo a un proceso similar al 2001, no estoy hablando de lo económico, sino en el que se vayan todos. Porque en el que se vayan todos se benefician algunos pocos. Héctor, ¿es así? Yo comparto el criterio de que, bueno, hay un sector que en algunos años nos pasó, a nosotros, en el gobierno de la Rúa nos pasó, tanto a la clase empresarial como sindicatos, y un sector de la clase política se prendió a eso de que se vayan todos. Ahora, volviendo a un tema que decía recién Alejandro,
el tema del arrepentido. Yo le creo al funcionario o al exfuncionario que dice yo tuve que pagar, o un empresario, yo tuve que pagar $600.000 para poder conseguir la prórroga de los Metrotranvía. ¿Qué sé yo? Yo no voy a dejar que el presidente de la Cámara de la Construcción, la máxima autoridad, cuenta cómo es el relato y cómo se distribuía las licitaciones. Las licitaciones y cómo se armaban las licitaciones, las ubicaciones. Hoy te toca a vos, mañana a mí, y este circuito vicioso y cerrado de corruptos, que admitiéndolo. Entonces, yo quiero creer... Héctor, viene la doble vara. Acá viene la doble vara. Estoy de acuerdo, si le dijo la verdad ese hombre, tendrán que ir todos esos empresarios y los políticos, todos, vayan todos a rendir cuenta de las cosas. Pero acá viene la doble vara. Entre la principal nombrada es una empresa del presidente de la Nación. Y sin embargo no se citó ni a Franco Macri, ni se le pidió aunque sea una declaración indagatoria por escrito al presidente de la Nación. Bueno, ahí traslado esa misma pregunta que te hacía vos, te la traslado. La empresa Calcaterra, que la empresa IEXA, que es de Calcaterra. No es de Calcaterra. Actualmente es de Mildin y fue transferida por Mauricio el primo Macri admite... no, pero se presenta la justicia, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Una, lo del cuaderno, que llevó plata, que el cuaderno dice que llevó, no sé, $10 millones y él dice fueron $70.000 para la campaña, no sé. Pero otra cosa es lo que dice Wagner. Wagner no está hablando de la coima de los cuadernos, Wagner está hablando de una cartelización de la obra pública. Entonces dice, nos juntamos un grupo de empresas, nombró las empresas, ¿sí? Y las acusa de haber sido esas empresas las que manejaban la obra pública en combinación con el gobierno. Entre esas empresas estaba IEXA, que IEXA en ese momento no era de Calcaterra. Año 2004, cuando hace la acusación, era de Macri y de Franco Macri, papá e hijo. ¿En qué joden esto? Que todos los otros lo citan. Si decís algo, te dejo libre, si decís que soy inocente, te meto preso, pero no están citados. Esto es la doble vara, con lo cual uno desconfía de la justicia federal. Bueno, yo creo que nosotros los mendocinos a muy corto plazo nos vamos a enterar de algunos casos que la justicia federal nos va a tocar. Bien. Hay hechos de corrupción que existieron durante el gobierno anterior que tienen que ver con el tema de los cuadernos y que ustedes sépanlo, y no me voy a constituir ni en juez, ni lo soy, no ya me estás da... el fiscal ya. Pero Ya bueno, fiscal, pero a ver, esa situación la vamos a vivir los mendocinos y muchos van a tener que explicar cómo la cárcel federal se construyó, se pagó el 70% de la cárcel en su oportunidad y solamente se había ejecutado el 27%. Alejandro, ahora, fue en la gestión de Cristina. ¿Qué querés que te diga? También el capricho y el amor del caprichoso de Paco de construir. Acá vamos a la corrupción indirecta. Hemos endeudado a la provincia en 40.000 millones de pesos y la Plaza San Martín costó 68, 70 millones. Miren, yo entonces, les soy sincera. Nos vamos a pelear. ¿Podemos hacer un peloteo? ¿Qué quiere decir? Mirá la plaza cómo la disfrutan los vecinos. Que nos quedemos hasta las 9, lo pediría. Héctor, ¿qué disfrutan? Si han sacado hasta Alejandro, te juro que lo que pido no al aire. pudieron disfrutar los mendocinos fue el estadio, la construcción del capricho de Paco de hacer un estadio. Bueno, miren, lo agarro la mano. Y vamos a ver cómo termina la situación. Tenemos que hablar de un tema más, nos quedan muy pocos minutitos, que es un tema yo les juro que lo voy a hacer al aire, no les olvido, conflictos, lo pido hasta las 9 este programa, claramente. Nos tenemos que ir, pero lo pido. Héctor, muchas gracias por haber venido. Alejandro, muchas gracias. No nos queda más tiempo. Tengo que hacer una mención especial porque obviamente hoy no podemos dejar de lado lo que ha pasado en el rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo. Estudiantes han tomado el rectorado, lo han decidido en una asamblea interclaustro en relación al apoyo, ¿sí?, a los docentes universitarios que están en una medida de fuerza a nivel nacional y por supuesto adhiriendo aquí también en la Universidad Nacional de Cuyo. Los motivos de esta toma son la defensa de la lucha de los docentes universitarios, por la apertura de paritarias y por más presupuesto para la educación pública. Esta toma va a continuar hasta el día de mañana, que se va a realizar una nueva asamblea y allí se van a decidir
cuáles van a ser las medidas a tomar. Pero esto lo queríamos recordar, estudiantes apoyando el paro nacional adoptado por los docentes universitarios, ¿sí? Decirlo también porque nos toca muy de cerca, por supuesto. Nuevamente agradecerles a ustedes por haber estado acá. Y nos vamos, Carlos, no queda más tiempo. Saludarles a ustedes que nos acompañaron. Nos encontramos mañana desde las 19. Bien, para cerrar este programa me voy a dar el gusto de cerrar con una frase de Darío Stenreisberg, filósofo argentino. Dice, la gran tragedia humana es que si querés, todo se puede justificar. Hablamos de corrupción. Nos encontramos mañana en un nuevo Distintos Parecidos. Chau, chau.